Hola amigos, toda la vida el mundo ha dicho que Sir Stanley Matthews, el inglés, ha sido el futbolista más longevo de la historia. Pues no, ¿saben quién es? Kazu Miura, un futbolista de origen increíble, ¿no? Futbolísticamente se origina en Brasil y llegó a los 57 años de edad, donde todavía juega al fútbol, cuando ya está casi de 60 en el Oliveirense del balompié de Portugal. Saludos, Vito. Carlos, nuestro invitado especial. Nuestro invitado especial, un hombre que aparte de brillar a lo largo de toda su carrera, tuvo un feliz final, también ya con algunos años, considerado longevo en el fútbol, pero con goles y con anécdotas. Este jugador japonés, Miura, juega en segunda categoría y es un año menor que yo, 57 años. Increíble, ¿no? Así es, sigue jugando en segunda, fue campeón asiático, campeón de torneos internacionales con la selección japonesa, aunque nunca pudo jugar una Copa del Mundo. Pero háblenos algo de Stanley Matthews, Víctor Nelson. Bueno, para empezar, Stanley Matthews llegó al fútbol a máxima edad, fue el primer medio siglista del fútbol. Alcanzó los 50 años de edad este jugador inglés. Pero ¿cuál es la característica? Que es uno de los pocos futbolistas que tiene título de nobleza. Llegó un momento en que la trayectoria de él era tan reconocida que los reyes de Inglaterra le dieron el título de Sir. Y así se lo ha conocido como Sir Stanley Matthews. Pepe San, Beto, Sí. es uno de los grandes delanteros del fútbol argentino, leyenda del Lanús de Buenos Aires, o de Lanús mismo, en el Gran Buenos Aires, Sí, sí. y que hasta hace pocos meses atrás seguía jugando con 41 años, haciendo goles. ¿Qué recuerdo tienes de San? ¿Te lo cruzaste en la cancha? Sí, me lo crucé alguna vez. Primero, Vito y Pocho, amigos, gracias por invitarme. Para mí un lujo acompañarlos. Gracias, igualmente. Y sí, en algún momento, bueno, nos cruzamos con Lanús. Él tuvo su origen en River Plate. Es más, Pepe San es el máximo goleador en la historia de las formativas de River Plate. Goleador que se formó en River y paradójicamente no brilló en River, sino en otro equipo, ¿no? Es figura y leyenda de Lanús. ¿Solo jugó en Lanús? Solo jugó en Lanús, exactamente. Mira tú. Solo jugó en Lanús. Y un dato que les traigo, que lo van a sacar rápido, después de 35 años de su retiro, nadie ha podido todavía batir el récord de alguien que jugó hasta los 44 años de edad. El jugador más longevo del fútbol argentino. ¿Cuál? Es Hugo Orlando Gatti, mira. El loco Gatti. Y te cuento algo, yo le hice 4 goles a Gatti. Cuéntanos, por lo menos el gol más importante que le No, hayas mira, hecho a en Gatti. mi último año en Platense, que desde ahí Vito me venía siguiendo la Así carrera, es, fue ¿verdad? una explosión maravillosa, hice 19 goles ese año, fui el segundo goleador, por el primero fue el Puma Rodríguez, que jugaba en Deportivo Español, ¿se acuerda, Vito? claro. Claro que sí. Que Que estuvo aquí en el fútbol ecuatoriano. jugó en el Deportivo Cuenca. Y Correcto. que muere en un avión sin saber la clave de sus cuentas bancarias. Su representante murió. Sí, ¿no? El representante de él, ¿sabías eso? No, no sabía. Algo increíble. Bueno, hablamos de Puma Rodríguez, también jugó longevo en el fútbol. Tenía su representante, falleció en un avión, quien le manejaba y le administraba todos sus bienes. Fue algo increíble. Pero en todo caso, volviendo al tema, Lo de Gatti en estaba mi hablando. último año en Platense hice 19 goles. De esos 19 goles le hice 4 a Boca, 2 en un partido Platense como local. Normalmente en esos tiempos se le sacaba la localía, incluso para tener más recaudación, y jugamos de local en la cancha de Vélez. Ese partido ganamos 3-1, me tocó hacer 2 goles de penal. Los dos a Gatti. Fue, paradójicamente, coincidía un 18 de octubre, fecha de mi cumpleaños. Mira. Y a partir de ese momento, el mundo del fútbol argentino empezó a hablar de Alfaro Moreno. Y después, ese mismo año, hizo una gran campaña platense, terminó jugando una liguilla pre-Libertadores y jugamos la final con Boca, en estadio neutral, en la cancha de Ferro. Y también le ganamos 2-1 y yo hice los 2 goles. Esos 2 goles... Contra Gatti. Sí, contra Gatti. Ese partido y esos 2 goles fueron mis últimos recuerdos con la camiseta de Platense. Mira tú, meses antes de ese 1988, y debe de recordarlo Vito Nelson, yo cubrí la final de Mar del Plata River Boca
el año 88. Al final del torneo de Torneo de verano. verano. Mira. Que ya no se hacen, creo, ¿no? Ya no. Sí. Entrevisté a Gatti, ganó ese torneo Boca, y por ahí mismo en un taxi viajé de Mar del Plata a Buenos Aires, a Ezeiza, cogí el avión y en la noche ya estaba en Deportivo ese material Sí, con me una acuerdo. entrevista a Gatti. Increíble. El año 88. Yo, en cambio, lo conocí a Gatti en el año 80, cuando vino Boca con un Ruggeri muy jovencito Sí, claro. a jugar contra Barcelona. Finales del 81, Sí. para celebrar el título El del título de 81. Barcelona. El día del gol la Sí. noche del gol de Flavio Del Perlaza. gol de Flavio Perlaza. Ahí yo lo conocí a Hugo Entonces Orlando. Gatti es el jugador más longevo. Más longevo todavía, Pepe a San. 35 años de su retiro, Nadie sigue lo siendo supera. el jugador más longevo con 44 y el Bocha años. Bocchini. Bocchini jugó hasta casi los 38, algo muy parecido me pasó a mí, tenía 37, iba a cumplir 38, y Bocchini se retira. Yo fui parte de ese partido antes de mi venta al Español de Barcelona, en un partido contra Estudiantes de La Plata. Hay imágenes de todo esto que te estoy contando, pues se me eriza la piel, pues Claro. en un partido contra Estudiantes, el jugador Hervín, sin querer, porque a Bocchini nadie, la verdad, que le iba muy fuerte, no querían. Claro. Se le fue una patada con la intención de quitarle la pelota, le pegó una patada en la rodilla, se lesiona. Yo nunca lo había visto al maestro tirado, revolcándose, porque jamás exageraba absolutamente nada. Tuvo una distensión de ligamentos, año 91, con 37 años, y eso provocó su retiro adelantado. Después se recuperó y a fin de ese año 91, yo ya en el Español de Barcelona, él hizo su despedida, incluso yo pedí permiso, pero no, Y fuiste a la no me despedida. dieron permiso. Pero en todo caso, Estábamos jugando la Partidos, es el claro. máximo ganador de torneos internacionales interclubes. Le contaba a Víctor Apocho recién, revisando este dato de Bocchini, que jugó hasta los casi 38 años. Bocchini tiene 14 títulos, de los cuales 4 son de torneos argentinos y 10 torneos Internacionales. Entre ellos internacionales. 5 Copas Libertadores, o 4 o 5 Copas Creo que tiene Libertadores. 5 Copas 5 Libertadores. Yo nunca me olvido. 2 Copas del Mundo, cuando se jugaba la Claro, Intercontinental, ¿lo Intercontinental. recuerdan? Claro. Y Una otros- contra Juventus, que hace el gol él, y otra contra Liverpool. Imagínate. Sí, con la Así. Juventus fue un golazo. Ahora, Fue un golazo les planteo impresionante. el nombre de 4 jugadores para entrar un ratito al fútbol ecuatoriano. 4 longevos que han trascendido con su edad. Voy a hablar de Manga, de Ayrton de Arruga. Llega a los 42 años, o sea, 2 años menos que Gatti. Llegó. Habiendo sido rivales incluso en la final entre Boca y Nacional de Uruguay a inicio de la década de los 70, de una semifinal de Copa. Bueno, Manga llega con 42 años, juega en Barcelona y su primera declaración en el aeropuerto: vengo a Barcelona para cerrar ser mi campeón. carrera y ser campeón. Barcelona tenía 9 años que no ganaba un título. Tuvo altibajos en su campaña, en esa temporada, Y tenía 42 años. pero la mística de Manga era tan fuerte que coadyuvó a que Barcelona sea campeón. Claro, él tenía tanta confianza en el título de Barcelona que llegó a Machala con 22 bandas. En las bandas decía Barcelona campeón. Y me tocó a mí acomodar esas bandas, porque como tenía una buena amistad con Manga, y entonces Barcelona fue a jugar a Machala, y en el camerino me dice, ayúdame a ¿Y poner-". por qué pregunto? ¿Por qué jugaron en Machala? ¿Qué Porque hubo Porque un se partido jugaba 2 de decisivo. 3? Ah, a Claro, 2 de no, que 3. se jugaba 2 de 3. Ahí fue el que hizo la chilena de Panor. Claro. El gol de la chilena de gol de la Panor, chilena. exactamente, en el Al estadio final 9 de mayo. Al final de la liguilla quedaron empatados en puntaje y gol diferencia Ahora entiendo, Barcelona ahora y entiendo. Sí, Técnico. era la final del campeonato. Entonces hubo que Claro, jugar claro. una final. Sí, sí. O sea, el campeón era el que ganaba, el que quedaba primero en la liguilla. Pues al haber empate en puntos y en gol diferencia, se jugó una final. En Guayaquil ganó Barcelona 4-1, perdón, 3-0. En Ambato ganó 4-1 Técnico Universitario y se fueron a jugar el partido Se a jugó finish un en partido. Machala. Mirá. Ahora, otro gran jugador longevo que hasta los 38 años, hasta 1983, jugó hasta en la Selección Nacional del Ecuador. Polo Carrera Verástegui. Un maestro. Un maestro. Él comenzó en el fútbol a los 16 años y él surge en equipo de Liga de Quito reemplazando a otro monstruo llamado Jen Rivadeneira, que ya estaba al finalizar su carrera. Entonces, muy temprano, el maestro Gradín, que dirigió un tiempo a Liga de Quito, un brasilero, que también lo hizo campeón a Barcelona en el año 63, Sí. lo lleva a Polo Carrera
con 19 años a jugar en el Fluminense de Brasil. Que para esa época, que alguien de 19 años se vaya... No sucedía. No sucedía. No sucedía, Estoy hablando claro. del año 65, 64. Era algo inédito fue, ¿no? Inédito. Fue al Polo Fluminense. debe de ser el único jugador en el fútbol ecuatoriano en haber sido seleccionado nacional durante 3 décadas. En los 60, en los 70 y termina en el los 80, 82. en donde jugó la eliminatoria España 82 y la Copa América 1983. Pero ahora vamos con 2 históricos jugadores del Barcelona, que además tienen una interacción o un vínculo que ya lo vamos a decir en este programa. El primero, nuestro invitado, Carlos Alejandro Alfaro Moreno. Llega al Barcelona en 1994. No le va muy bien en esa temporada, pero Me costó mucho. Tuvo una lesión. pero su Bueno, trayectoria, lesionero, su otra jerarquía, hizo que la dirigencia confíe en él, se lo ratifica y hace una temporada esplendorosa en 1995, siendo ¿Quieres que te cuente una el anécdota? principal protagonista del título. Para adornar un Boquillas. poco, ¿no? Porque Barcelona había comprado mis derechos. Al principio se estaba hablando de un préstamo. Yo digo, mira, me han hablado tanto de Barcelona, quiero ir a triunfar, esto, lo otro. Hicimos un acuerdo con Isidro rápido. Compró el pase. Hicimos un contrato de 4 años. Entonces venía a quedarme y a defender un prestigio. Y el primer año, después de la Copa Alamán, después lo que la gente recuerda, el capo, el debut, todo, hubo una adaptación al medio, geográficamente, ustedes conocen mejor que nadie lo complicado que es nuestro medio. Yo muy deshidratado en Guayaquil, bajaba 4 kilos por partido. La comida, me costó, me lesionaba muscularmente. ¿Tuviste un problema en el oído? Sí, en un partido en Manta me tiran un centro de gol para cabecear abajo del arco y no recuerdo más nada. Y después viendo las imágenes, un central, Green Cross, ¿te acuerdas? Claro, que Green Cross. fue con todo. No, me cabeció la cabeza, no cabeció la pelota, me cabeció la cabeza Del lado del oído te y noqueó. me desmayé. ¿Está? Cuando me desperté, estaba en el avión privado de Isidro, que te lo conoce muy bien, Vito. Sí. Me trajeron a un hospital de Guayaquil a hacerme los estudios. Y sabes que los mareos que tenía mareos, pero me daba vuelta todo. La zona de equilibrio es justamente la zona En del el oído es el centro del Por equilibrio. supuesto, claro que sí. Yo después entendí eso y incluso pedí permiso, tuve que ir a hacerme un estudio La zona óptica. en Buenos Aires con el profesor Agustín Piras, me lo había presentado el doctor Madero, también trabajaba con la selección. Y me dijo, mira, vas a tener mareos cada vez menos, pero durante 8 meses. Y le digo, profe, y el zumbidito que tengo, siento un zumbido que me molesta. Eso te vas a acostumbrar, lo vas a tener toda la vida. No. El 97, ¿Todavía lo tienes? Lo que pasa es que ya menos. ni me acuerdo. El año 97, hace 30 años, ¿viste? El Claro. año 97, el Beto Alfaro hizo un campañón en la primera etapa. Pará que no te terminé de contar lo más importante, discúlpame, porque yo Claro. hablo de Barcelona y Pero por supuesto. no. Y regreso con todo y me expulsan. Porque este es un fútbol muy friccionado. Entonces, y yo me paraba y reaccionaba, ¿no? 2 partidos de suspensión. Vuelvo un partido, no volvió más. Regreso en Cuenca, me dan una patada tremenda, me levanto, roja directa. 4 partidos de suspensión. Y vino el martes siguiente don Alfonso Romero, que paz descanse, yo los quiero mucho, No, mi familia una persona Romero, agradecido maravillosa, por Alfonso. vida, una persona, me dijo, con una delicadeza, hasta con cariño, porque uno aprende de esa gente, ¿no? Y me dijo, Alfarito, te quiero decir que se ha reunido la comisión de fútbol y han decidido suspenderte con 1 mes de sueldo. Y le digo, ingeniero, tienen toda la razón del mundo. Les pido disculpas, por favor, a la extensiva a su hermano, el presidente, y yo me voy a esforzar porque vine a defender mi prestigio y a ser campeón. Y bueno, fue un desafío interior. Motivante. Tuve 1 mes y entrenaba con el equipo, entrenaba triple turno, entrenaba por mi cuenta. Como debe de ser. Y después pasó lo que sucedió después, que lo ibas a componer el 95, tomamos Pero- un equipo que volaba, ¿no? Pero antes del 95, Víctor Nelson, el Beto Carlos Alejandro Alfaro Moreno es el único delantero del Barcelona que ha hecho gritar con la Exacto. misma explosión de júbilo, Exacto. con la camiseta de Barcelona, a los hinchas del Barcelona y a los Claro. hinchas del Emelec. Me acuerdo. Porque un gol del Beto le da un campeonato a Emelec Es del increíble. año 94. Increíble. Con un Y- Emelec en el aeropuerto, fuera de la cancha,
Ya estaba golpeado. Y que con el 2-1 del Nacional ya simplemente era campeón tenía que nacional. conformarse con un bicecampeonato. No sé por qué no existía el horario unificado, claro, en ese momento. No, sí existía, pero por alguna razón en ese torneo y para esa jornada no se lo hizo. Y si Alfaro Moreno no hacía el segundo gol que le terminó dando el empate al Barcelona contra el Nacional, esa misma tarde, por segunda ocasión, el cuadro militar daba vuelta olímpica en el Estadio Monumental. E increíblemente se jugó el partido y había hinchas de Emelec en el Monumental con banderas. Y gritando los goles. E hinchas del Barcelona en la preferencia lo que era baja. Y hinchas del Barcelona molestos con los goles del Barcelona. Y yo hice el gol y se lo fui a gritar a donde estaba la barra esa azul, le fui a hacer así. Y feliz. Bueno, 3 jugadores, Pocho. Ahora, déjeme solamente una cosa terminar con lo de Carlos Alfaro Moreno. El 97 hizo una tremenda primera parte del campeonato que sirvió para que Barcelona clasifique a la liguilla, en la cual después fue campeón, pero ya sin el veto. Ganó la etapa. Me acuerdo. Se había ido a la América de México. Y desgraciadamente no pudo estar en esa temporada 98, en donde quizás otra hubiese sido la cosa con el Beto Alfaro jugando Copa Libertadores. Lo que tuvo por el Barcelona, que llegó a ser vicecampeón. Una gentil invitación del capitán Poulson cuando el equipo queda campeón en enero, pidiendo un permiso en el América, vine a hacerme la foto de campeón, porque había hecho cerca de 11 goles, había sido uno de los goleadores del equipo. Sin Alfaro no era campeón Barcelona. Es que fue algo maravilloso. Bueno, Roque Santa Cruz, el delantero paraguayo, sigue jugando con 40 años de edad. Bruno Alves, arquero brasileño que ha tenido destacada actuación sobre todo en el fútbol español, 40 años. Y Joaquín, ese extraordinario jugador puntero derecho que ha actuado en el Betis de Sevilla. Claro. Joaquín estuvo también en el Valencia, 40 años de edad. Y cerramos con el internacional Pepe, el defensa más duro de los últimos años en Europa, que vino del Porto al Real Madrid. Pepe era brasileño de nacionalidad, pero lo vendieron al Porto, fue al Real Madrid y luego está cerrando su carrera en el Porto de Portugal, pero ya a esta altura con 42 años de edad. Así es, y ahora hay que recordar a otros jugadores, a dos figuras en mayor y en menor dimensión, pero figuras del Bayern Múnich, un sudamericano y un europeo, un francés. El sudamericano, Polo Guerrero, que tuvo su paso por el Bayern Múnich, pero tuvo pasos brillantes por el fútbol brasileño. Es sin duda, a mi criterio, el mejor delantero de la historia del fútbol peruano, incluso superando al propio Claudio Pizarro. Para el fútbol peruano fue vital en la clasificación al Mundial del 2018 y que todavía no cierra su carrera, tiene 38 años y apenas pocos meses atrás fue campeón de la Copa Sudamericana con Liga de Quito. Y el otro, el francés, Franck Ribéry, un jugador exquisito, con llegada al gol, un verdadero crack, que se retiró también hace pocos meses atrás con 38 años de edad. Vamos con jugadores también que llegaron al corazón de la gente por sus goles espectaculares, por su trayectoria. Esa trayectoria de un Zlatan Ibrahimovic, el sueco, que jugó en el Ajax, que jugó en el Barcelona de España, que jugó en el equipo de Los Ángeles Galaxy en los Estados Unidos, que ha jugado en los mejores equipos del mundo como Manchester United y que ha sido un jugador símbolo para la selección y para el fútbol de Europa. Zlatan Ibrahimovic, ¿quién no lo recuerda? Por supuesto. Un verdadero crack. Y ni que hablar de Cristiano Ronaldo, el récord de goleadores de la Champions, el hombre que más goles ha hecho, los futbolistas vigentes y también no vigentes. En la historia del fútbol nadie ha hecho más goles que Cristiano Ronaldo, un crack que ha ganado títulos en todos lados. Ganó la Premier con el Manchester, ganó 4 Champions con el Real Madrid, más una con el Manchester United. Ha ganado Copa de Europa. Lo único que le faltó fue ser campeón del mundo porque desgraciadamente el equipo no lo ha acompañado y también porque el último entrenador de Portugal fue tremendamente egoísta con él en el Mundial del Qatar 2022. Pero ganó la primera Euro, ¿no? con Portugal, sí. Y ganó la Nation League, creo que se llama Nation League, sí, el torneo. Un histórico del fútbol. Sí, ¿Qué me dice de Gianluigi Buffon, Víctor? Bueno, a los 44 años de edad, Gianluigi Buffon ha cerrado su carrera y lo hace en el club de sus amores, el Parma, luego de haber jugado en el Parma, de haber pasado a equipos como la Juventus de Turín, haber actuado también algún tiempo en el Paris Saint-Germain
y termina retirándose del fútbol en su amor, el Parma. Sin embargo, se va sin ganar una Champions, que Sí. es la gran tarea pendiente que quedó en Gianluigi Buffon. Y Romario, que está volviendo al fútbol, está anunciando por ahí que ha comprado un equipo y que a lo mejor juega en segunda categoría, se está preparando ya con 50 y pico de años, pero su carrera la terminó a los 42. Este jugador, el que para mí es el jugador más exquisito para manejar pelota y definir en el área que ha dado el fútbol mundial. O sea, en espacio reducido en el área, Beto, yo Sí. creo que es imposible encontrar un hombre con tanta habilidad para definir como Romario. Sí, me tocó enfrentarlo. En Seúl arrancaron los dos. Seúl 88. Exactamente. Yo tuve con primera convocatoria de selección en esa época de Platense para los Juegos Olímpicos y me tocó enfrentar a Romario, Bebeto, Taffarel. Esa es mi generación. Massinho, Jorginho, Branco. Branco, exactamente. Bueno, una generación, Careca, una generación que después terminó ganando el Mundial 94, pero además, Pocho, nos enfrentamos en la Copa América de Brasil 89. Lo recuerdo también. Exactamente. Y lo maravilloso de Romario, que era un jugador que tenía todas las características dentro del área, era impecable. Era un genio dentro del área, dicen que fue uno de los mejores. Para mí el del mundo. mejor, era capaz de hacer ese compás en que Y te cuento algo. extendía su pierna y hacía cualquier En el maravilla con año la pelota. 89, que el diario El País hace todos los años la selección de Claro. América, tuve el orgullo de haber quedado delante de Romario. O sea, estuve en la delantera de América, era Bebeto y Alfaro Moreno. Y Romario quedó afuera. Y Romario quedó. ¿Y dónde está esa revista? Bueno, Es un El País, diario, Eso, el diario. O eso busca. ese diario. Diario El País. Pero hay que ir a buscar a la hemeroteca. Yo estuve La en próxima la vez que yo vaya a premiación, Montevideo, voy a ir a la hemeroteca, voy a sacarle una Pero fotografía y te hoy, voy a dar si un cuadro. googleas Diario El País, que se selecciona la selección de América todos los años, incluso estuvo Sí. Lucho Capurro. Así Claro. es. Fíjate, año 89, que también gané el Olimpia como mejor jugador de Argentina. Fue un año fabuloso para ti. Sí, pero sobre todo, siempre la individualidad resalta cuando el equipo ayuda, y ese año de Independiente fue extraordinario. Bueno, hay un gran delantero africano, el primer gran delantero africano que brilló en los mundiales, Roger Milá. Se lo recuerda porque le hace un gol, pero humillante, a René Higuita, por ser un Que se delantero. equivocó, claro. Sí, un delantero rápido, punzante, líder. Jugó también en España, Roger Claro. Milá. Sí, claro. Pero Creo antes, Vito, recuerde que juega el Mundial de España 82. Juega con 34 años este hombre. Y 8 años después aparece con 42 jugando el Mundial. Debe ser uno de los jugadores más veteranos, Sí. uno de los jugadores de línea, no arqueros, sino de línea, más veteranos que haya jugado Copas del Mundo. C. Roberto jugó en Brasil, jugó en Alemania. Fue un jugador del Stuttgart de Alemania y fue seleccionado campeón del mundo como cuarto volante en la selección brasileña que ganó el Mundial de Estados Unidos 94. Dida, un portero. ¿A Dida lo enfrentaste? No, a Dida no lo enfrenté. El verdadero Dida. Un poquito del verdadero, un poquito mayor, de Taffarel. ¿Sabes que hay una anécdota interesante en el fútbol ecuatoriano con estos apodos y con exponentes del Ecuador? Hay una foto de Wilson Nieves, a quien le decían Edu Nieves, enfrentando en una Copa Libertadores a Corinthians, viniendo en ese equipo el verdadero Edu. Y Claro. se tomaron una fotografía. Y en algún momento hay un choque entre Liga Deportiva Universitaria de Quito y el Inter de Porto Alegre, en donde jugaron Alexander Domínguez y el verdadero Dida. Y también hay una foto Increíble. de estos dos jugadores. O sea, como anécdota impresionante. Ahora, También, si me permiten agregar, buscando los datos y preparándome para el programa, hubo un jugador muy conocido nuestro, muy querido, lamentablemente hoy viviendo un momento personal complicado, hablo de Pipa de Ávila. Ah, claro. En Barcelona dejó un lindo recuerdo Sí, como futbolista y nos como metió en una persona. final de Libertadores. Es- así es. exactamente. Y el Pipa de Ávila también. Pero jugó en ustedes lo Tucumán. deben recordar, porque Destacó son pasado investigadores. 37 años. Pipa de Ávila se retiró mayor, Claro. pero hizo un regreso, un intento de volver al fútbol a los 45 años. Y no solo volvió con su equipo, el equipo de San Morris, el América, con el cual jugó 3 finales de Copa Libertadores. Increíble el caso, ¿no? Claro. Pipa jugó 4 finales de Copa Libertadores y las perdió. Pero volvió
y hizo un gol en un clásico, América Deportivo Cali. Volvió unos pocos partidos, jugó, ¿no? Con 45 años. Para mí, Pipa de Ávila es el Romario colombiano. Así es. A los 36 años jugó la final de Copa Libertadores con Barcelona. Estaba grande. Y cuando tú regresaste lo volviste a encontrar al Claro, Pipa de Ávila. jugamos juntos. O sea, el Pipa de Ávila jugó hasta el año 2000. Te cuento algo. Esa delantera del 98, cuando regresé en 99, mirá cómo pensamos en esa época, porque yo llego a un acuerdo con el América por mi contrato. Tenía un contrato, el contrato más importante de mi carrera lo firmé con el América. Ni siquiera en España. El América es un equipo europeo. Grande, claro. En Latinoamérica. Exactamente. Llego a un acuerdo, vuelvo y llegué antes de la semifinal con Cerro Porteño. Lo que pasa es que estaba cerrado el libro de pases. Pero llegué con la ilusión, y eso lo hablamos en ese momento el presidente del Capitán Pulson, de jugar la final intercontinental contra el Real Madrid. Qué lindo momento. Así pensábamos en esa época. Claro, lamentablemente no se dio. Roberto Carlos, ¿qué es lo que más se recuerda de él? Los disparos, que los hace goles a Francia. El mejor gol de tiro libre de la historia. De la historia. Sí. Cuando la bola va directo, gira y vuelve a girar y se va hacia adentro. Una S perfecta. Ahora, yo le quiero hacer una pregunta a Vito Nelson. A su criterio, sin pasionismo, sin nacionalismo, tampoco que no vengan a decir que exagerada la pregunta, que cómo comparas, no. Es que la gente mucha gente no sabe el nivel de chut que tuvo Washington Liven Muñoz Yance. Yo le pregunto a usted, ¿quién fue mejor chuteador, Muñoz o Roberto Carlos? Roberto Carlos. Roberto Carlos superior. Porque en la época que Washington Muñoz aprendió a patear, que fue a comienzos de los 60, no habían las barreras que hay últimamente, en los últimos 30 años. Claro. Pero las pelotas les eran más duras. Les quería preguntar algo a ustedes como testigos de la historia, porque me han hablado tanto del lado rojo de Avellaneda y del lado amarillo de Barcelona. El gol a Incluso Santoro. lo conversé con nuestro querido Guacho, que trabaja en divisiones formativas de Barcelona, de ese gol en el Estadio Modelo 72. De tiro libre a Pepe Santoro. La presidencia de Aquiles Álvarez Lertora. Oiga, un tiro libre en donde lo cobra Muñoz, pero antes de cobrarlo, 50.000 espectadores corean el gol. Y antes que sea gol. Sí, y en una entrevista Santoro, que era un gran arquero argentino. Santoro todavía es parte de la directiva. Es parte de la directiva. Sí. Él supervisa el trabajo de los arqueros de todo el club. Santoro dijo en una leyenda. Sí, Santoro dijo en una entrevista en El Gráfico que a él lo impresionó eso y que lo volvió loco antes del lanzamiento. O sea, al ver que todo el estadio gritaba gol, no sabía lo que estaba pasando, lo desconcentró eso y que fue un tiro perfecto. Ahora, sí, es real que posiblemente Roberto Carlos tuvo mejor shoot que Muñoz en términos generales. Pero también, más técnico. Ya, sí, pero también Chanfle era más potente. Para descargo del Chanfle, con unas pelotas que eran una piedra en esa época, claro, las pelotas de los años diferente. 70. Entonces meterle Chanfle y potencia a esas piedras que eran las pelotas de ese tiempo. Ahora, Roberto Carlos brasileño. ¿Y quién le enseña a cobrar los tiros libres a Chanfle Muñoz? Es un brasileño, Nivaldo de Lima Peixoto, que un año antes de venir a Guayaquil, antes del 64, juega en el Deportivo Cali de Colombia. Nivaldo era un jugador corpulento, tipo Rivaldo, así, corpulento, de buen dominio y gran remate. Tenía una pegada formidable. Por primera vez se ve que había mucha dedicación en este jugador ecuatoriano de quedarse en el Reed Park. Sí, aprender. ¿Tú no conociste el Reed Park? No. Ya tú ya llegaste al Monumental. Ya llegué al Monumental y a la cancha alterna. ¿Sabes lo que me pasa en el Lo que Reed Park? se hizo durante la época que yo llegué, en el año 96, inauguraron la concentración. Claro. Carlos, nosotros en el 95 concentramos en un hotel de la ciudad. En el 83 le toca la Copa América a Argentina. Jugar con Ecuador y 83. con Brasil. 83. En Quito, yo estuve en ese partido. Entonces Carlos me pide que le consiga él y el profe Chavarría. Ándate con Muchela a conseguirme una cancha. Y yo le digo, yo te consigo la cancha. No hay necesidad de que vayamos a verla. Era el Reed Park. Entonces nos vamos en el bus con los muchachos, con los seleccionados. Y yo me había olvidado
de que fue el año famoso De las del inundaciones. invierno y de las inundaciones. El fenómeno del 8, y llegamos al Reed Park y todo estaba anegado. niño. Pasó vergüenza usted. Pero recontra, qué vergüenza. Pero ¿Y cómo lo Carlos, solucionaron? conoces a Bilardo. Claro. ¿Qué crees que hizo Bilardo ya estando ahí? A jugar, a entrenar. La cancha del Reed Park no estaba tan mal, o sea, era pasable. Pero estaba inundada. Pero tuvieron que colocarnos tablas, Pocho, tablas. Nos ayudaron con tablas para que los Carlos jugadores, se acomodaba donde sea. donde sea. Hay Oye. una anécdota también de un jugador longevo que jugó casi hasta los 37 años, de Oscar Ruggeri, que cuenta que él estaba con una lesión, se estaba recuperando, estaba volviendo, y Carlos le dijo: voy a ir a buscarte a tu casa y vas a entrenar conmigo, trae Sí. ropa. Y se vino vestido de jugador y se fueron a la Plaza de Flores. Sí. Es como ir a al Parque de la Carolina. Entrenar. Sí, y dice que había un partido de niños. Carlos paró el partido, habló con los niños, le hizo sacar la camiseta 5 acá, y al arquero lo preparó. Le dijo: tú juega con camiseta y pégale fuerte, que quiero probar a ver cómo estás, a ver si estás listo, que el arquero ya sabe todo. Dice que tenían entre 10 y 11 años los niños. Y lo hizo jugar a Lo hizo Ruggeri. jugar. Lo hizo jugar. Todo inventaba Bilardo. Ahora, el jugador, en este caso posición de arquero, que levantó una Copa del Mundo como capitán, el más veterano de la historia, el fabuloso guardameta italiano Dino Zoff. Dinosaur siempre estuvo en la Juventus sus grandes años y lideraba a una saga que tenía como el líbero a Gaetano Chirea. Esa Juventus tenía a Sergio Brio, que era el stopper gigante, y tenía en las bandas Claudio Gentili y Cabrini. En el medio era Tardelli, el eje del equipo. Entonces de Dinosaur podemos decir que fue su mejor momento cuando en el palco del estadio de Bernabéu gana Italia 3-1 a Alemania y él levanta la copa. Y siendo protagonista de la gran eliminación de Italia a Brasil, cuando en la última jugada del partido le saca a Sócrates un cabezazo, se estira, cuán viejo era, pero cuán zorro también, se tira y alcanza a agarrar la pelota en la línea de sentencia cuando toda la hinchada brasileña ya coreaba el gol que le daba la clasificación a Brasil. Dino Zoff, a los 40 años, Fíjense. fue campeón del mundo y se retiró del fútbol a los 41, habiéndolo ganado todo. Fíjense los arqueros, ¿no? Cómo Sí, estuvo tiene mayor en esa- longevidad. Sobre todo de esta categoría, de esta clase. Ahora, me gustaría que hables de un compatriota tuyo que seguramente es muy amigo tuyo también, Javier Zanetti. Claro, ayer hablé con Pupi. ¿Hablaste con Pupi? Sí, lo felicité por el campeonato ¿De del dónde Inter. salió esa amistad? ¿Jugaste junto a él? A ver, no. Pupi es también una generación menor. Me pasó algo especial con él. En un momento fuimos a cubrir, como compañeros de Vito, fuimos a cubrir la Copa América en Argentina. Claro. Pupi era el capitán de la selección argentina. Sí. Entonces participó en una rueda de prensa. Y le hago una pregunta. Y me mira así, me dice: Beto, ¿sos vos? Me dijo. Y yo le dije: sí. Te quiero decir algo delante de todos. Yo soy hincha Independiente y te iba a ver a la doble visera tirar centros. Qué orgullo. Y a partir de ahí nos cruzamos teléfono, me llamó aparte, A él te iba a ver entrenar. me iba a ver jugar a los partidos, era hincha ya. Independiente. Cuando era adolescente, ¿no? Claro. Entonces cruzamos teléfonos todos y bueno, hicimos grande una del fútbol amistad, también, ¿no? nos vimos 2-3 veces. Incluso, bueno, antes de Barcelona tenía preparado algo si continuaba para la Noche Amarilla, porque ya había hablado con él Ah, sí. para hacer un partido entre Barcelona e Inter. Él, habrán escuchado con nuestra compañía María José Flores, Claro. se lo encontró en Miami y él le salió, dijo: Dovi, tengo ganas de ir a la Noche Amarilla. Esto, ya habíamos hablado de Bien. hacer una Noche Amarilla contra el Inter de Milán, o un equipo primavera del Inter con refuerzos de lujo que puedan viajar, puesto un charter para ellos, y que Pupi juegue un rato, Qué lindo. medio tiempo para Barcelona. Hubiese sido lindo Sí, realmente. sí, un, pero jugador, bueno, un jugador histórico. A los 40 años colgó los botines, pero es uno de los Exacto. grandes ídolos del Inter y de es Milán. vicepresidente deportivo del Inter de Milán. Fíjate tú, como Alexandro Del Piero, que ese sí vino al Barcelona. Claro, ese vino en la primera Noche Amarilla nuestra del 2020. Del 2020. ¿Qué tal la experiencia con Alexandro Del Piero?
personalmente, un hombre muy carismático, contento, agradable, a diferencia de otros, ¿no? Que, de Pirlo, para decir un nombre. No quiero yo mencionarlo, pero la verdad que otros marcan distancia, les cuesta reírse. Hay otros que son con una simpatía natural, aceptan se tienen que sacar muchas, en la cena amarilla, fotos con todos los socios. Y siempre con una sonrisa, predispuesto, la verdad, un amor de persona. Fue un jugador fabuloso, en algún momento también llegó a ser considerado el mejor delantero del planeta. Tuvimos la oportunidad de verlo en el Mundial de 1998, en el Mundial de Francia, claro, que era su mejor momento. Sin embargo, una lesión lo molestó y no lo dejó de desarrollar todo su fútbol, pero es sin lugar a dudas uno de los grandes ídolos de la Juve, de la vieja señora de la Juve de Italia. Sí. Yo quiero hacerte una pregunta, Beto. Sí. Cumplidos 38 años, el miércoles, el gran jugador de Barcelona, Damián Rodrigo Díaz Di Marco, da un verdadero concierto de fútbol, un golazo, mostrándose en toda su dimensión, con gran sacrificio, incluso en la parte física, corriendo toda la cancha, es decir, extraordinario. Él está ahí en Barcelona gracias a ti. O sea, está en Barcelona ahora gracias a ti. Por la renovación del contrato. Por la renovación del contrato. Mucha gente criticó eso, que lo hayas renovado un año más, cuando ya decían que el Quito estaba más para el retiro. ¿Qué te animó a correr el riesgo de renovarle un año más a un jugador al que mucha gente ya señalaba que estaba más para el retiro? Primero, que ya Quito no percibe en su remuneración lo que percibía hace años atrás. Claro. Él se ha acomodado a la realidad del club. No vale lo mismo como un BM me pasó a mí, 20 años atrás, un BM en modelo. En los últimos años de mi carrera, yo no ganaba lo mismo que cuando llegué a Barcelona, ¿no? Como pasa Quise con los y carros aposté a retirarme en el club. Ya lo económico pasa a un segundo plano. Adicionalmente, Pocho, cuando regresa a Quito con su pase de su experiencia en Medio Oriente, se hace un acuerdo con él de compra de derechos, X cantidad, ¿no? Y se pagaba anualmente, y eso se le acumuló una deuda importante. Y Quito también puso de su parte a decir, mira, la deuda me la pagan a partir del momento de mi retiro. Si me retiro en el año 2025, a partir de la deuda la empiezo a cobrar. A partir del 2026, en 6 años, mensualizada, sin interés. Qué bueno. Entonces, ha puesto de su parte, claro, para que el club también no asfixiarlo económicamente. Y además, esto es lo más importante, pero lo digo al final, se lo merece. Él merece tener un retiro en el lugar que ama, en el club que ama. El día del cumpleaños, 1 de mayo del 2025. ¿Tú crees que se retire el 1 de mayo con los 100 años del Barcelona o todavía tiene para más cuerda? A tu criterio, como futbolista, como expresidente del club, como hombre de fútbol, ¿cómo ves el futuro? Ya no tan a largo plazo, pero al final de cuentas el futuro de... Pero Pocho, él tiene contrato firmado todo el 2025. Puede jugar hasta fin de año. Claro. El arreglo 2024, 2025. Yo quiero... la última renovación. Entonces ya será decisión de él en qué momento. Yo tenía contrato firmado, pero falleció mi papá, ¿te acuerdas? Claro. Y en la última despedida tuve una sensación que sé que vino del cielo y me dijo, aquí no juegues más. Y sé que fue la mejor decisión que tomé en mi vida. ¿Por qué? Porque muchos de mis compañeros, por las malas administraciones, la ingratitud, se fueron por la puerta de atrás de Barcelona. Quizás no estaría aquí hoy, ¿no? Sí. Entonces, hicimos un partido de despedida, hasta yo jugué, tengo la camiseta. Hicimos un partido hermoso. La verdad, ustedes me ayudaron a que eso sea un acontecimiento, salió lindo, y que la gente lo recuerde. Cerramos nosotros con broche de oro con el que para mí es probablemente el mejor marcador de punta izquierdo de la historia, Paolo Maldini. Lo vi jugar en Italia, lo vi entrenar en Milano, en Carnago, lo vi actuar en mundiales de fútbol. Y yo considero que Maldini es el último gran símbolo guerrero que tuvo el fútbol italiano o que tiene el fútbol italiano. Paolo Maldini, hijo del gran Cesare Maldini, y con hijo ya también jugando en primera división. O sea, 3 generaciones de Maldini al servicio del fútbol italiano, ¿no? Al servicio del fútbol europeo y del fútbol mundial. Paolo Maldini, un crack, un grande, un líder de la Juventus,
se retiró también, y te digo la edad exacta, 41 años de edad. Con eso cerramos. Con eso cerramos. Les tengo un datito más, Claro, por si claro, les sirve. sí. Por supuesto. Otro que seguramente ustedes admiraron para ustedes, ¿quién es el mejor arquero de la historia del fútbol argentino? Amadeo Carrizo, algunos. Ese Para es mí el un- Pato Fillol. Para mí el Pato Para mí Filiol. también, el Pato Fillol. Bueno, el Pato Filiol, yo lo vi de niño, mi papá era hincha de River, me llevaba siempre, admiraba a Alonso, admiraba a Filiol. Vi esos campeonatos a partir de los 70, 75, 77, y lo admiré mucho. Y Filiol, que tuvo una carrera vasta, se retiró cerca de los 40 años, se retiró jugando en Vélez. Y lo enfrentaste. Le hice un no gol puede ser. en el estadio de Independiente, un partido de Independiente Vélez, le pude hacer un gol. Le hice a Gatti, pero le hice también También a a Filiol. Filiol. Entonces quería cerrar con Y esta dime anécdota una tan cosa, linda. cuando un delantero como tú, todavía muy joven en esa época, le hace un gol a un arquero al que admiró tanto, Emoción. después del partido, te emocionas en primer lugar y después Claro. el partido que te Te emociona. acerca. A ver, en el momento, En el momento es rival. el rival y el festejo del gol, la algarabía, pero cuando terminas, dice, Dios, gracias por esta Y te la acercaste al bendición. Pato a saludar. Mira, no se lo dije en ese momento, porque cada uno se va a su vestuario y demás, y inclusive perdió, se habrá ido malhumorado. Él se retiró en Vélez. Pero sí, después pude conversar con él. Lindo. Y le pude decir que lo admiraba mucho y para mí haberle hecho ese gol era Para mí el Pato Fillol es un gran es arquero. el máximo Sí. arquero de la historia del Así fútbol mismo argentino. tuve la oportunidad, el Pato Fillol, de tenerlo como seminarista, como Y qué persona, conferencista. qué humildad, Así qué es. Y hasta sencillez. tengo una foto ahí como presidente del Círculo de Periodistas Deportivos del Ecuador en el Sudamericano Sub-20 del año 2001. Se hizo una bonita conferencia, un pequeño congresillo, y ahí entre los conferencistas estuvo el Pato Fillol, un señor y un arquero extraordinario que también fue un longevo en el balompié. Pero Vito, fue el tiempo rápido. pero Sí, ¿no? qué entretenido, qué Muy lindo haber bonito. compartido con, Haber- con una historia sí, viviente sí, del fútbol mundial. No, yo les solamente agradezco. sudamericano, Y sino ustedes del mundial. periodismo ecuatoriano, así para mí es un lujo acompañarlos y estamos a la orden, hay mucho que hablar, selección argentina, Independiente de Avellaneda, así que Y ya siempre se a la viene- orden. Y ya se vienen los especiales de la columna de hierro de Copa América. Hay un periodista que está con mucho deseo. Sí, justamente, ¿sabe que les quería preguntar? Sí. Porque como me siento en esto de fútbol al lado del señor Alfredo Borbor, les quería preguntar si hay una Sí, oportunidad va a para haber que él una pueda consulta participar. popular. Ah, ¿van a Sí, hacer? se va a hacer una próximo consulta lunes o popular. martes hacemos la ¿Y cuál consulta sería el popular. tema, La por pre- ejemplo? no, las mentiras del fútbol. Ya le hemos pensado, porque el buró de la columna de hierro conversó con nosotros y hemos definido como tema. Para darle una oportunidad. No, pero Sí. no es broma, esto es verdad. Pero el tema a conversar con él. Las mentiras del fútbol. ¿Por Las qué? mentiras del fútbol. Porque hay varias Hay mentiras. muchas mentiras. Es que escúchame, Claro, sí. lo vamos a traer como anécdota. Hay las mentiras del fútbol, por ejemplo, la contratación de Cruyff al Barcelona, que Mira, hizo historia. sí. El falso Cafuringa. Alguien que nunca llegó. El falso Cafuringa que generó buen tema. conmoción, Claro. Me pero encantó. que no fue el verdadero O por ejemplo, Cafuringa. Maradona, ¿iba a venir a jugar a Barcelona o Claro. no? La noche Sí, amarilla. sí. A ver, ¿Cómo fue? la- ¿Qué pasó? La ¿Qué noche pasó? amarilla en donde no vino Maradona. Entonces, las mentiras del fútbol. ¿Se acuerda que todos los años iba a venir Giovanni Hernández, el talentoso jugador Nunca colombiano? vino, nunca número vino. 10? Mira, aquí los temas van acorde al invitado. Por ejemplo, los grandes jugadores longevos, las historias, las estrellas del Los que se fútbol. retiraron Así ya es, de como 37. una estrella del fútbol, como el Beto Alfaro. Las mentiras del agradezco fútbol mucho. con No, un mentiroso y del los fútbol. grandes- Y los grandes arqueros Estamos lo liquidados. trajimos invitado a Esteban Sí, Andrés. lo vi, Esteban lo vi, Andrés me gustó mucho. Y con estuvo Carlos aquí el Chino Víctor. Morales recordando los grandes partidos. Entonces, a Guacho Sánchez ya le vamos a buscar un tema Hay también. que buscarle un tema. Pero por lo pronto, si la... Barbados del fútbol mundial. Sí, podemos hacer- Rogelio Delgado. Ricardo Julio Villa, Bueno, ¿se acuerda? Sí, Oiga, y Checho Batista. Rogelio Delgado, ¿se acuerda? oiga, Beto, si es que El paraguayo. el público vota masivamente que sí, que sea invitado Alfredo Borbor, desde ya el tema va a ser las mentiras del fútbol. Ya mi amor, ya. Sería espectacular. Ya mi amor. Les agradezco mucho la No, participación, no, la Carlos, invitación. un gustazo. Gracias, hermano. No. Gracias, hermano. Gracias, Beto. Un gusto, un placer. Hasta A la siempre, próxima. amigos. Bendiciones. Chau, chau. Chao.